decía, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo año, a la presentación de este libro de FUNSEAM, en donde, como saben, se recogen ya tradicionalmente las ponencias y los trabajos que se desarrollan en el Simposio Empresarial Internacional en Barcelona, que se celebró este año el día 3 de febrero, en su 11ª edición, y en la cual presentamos hoy día un libro que recoge las 20 principales ponencias, todas sobre el mundo de las finanzas sostenibles. Yo creo que a inicios de año no se tenía tan claro lo importante que iba a ser la temática del simposio y el material que se recoge en el libro de hoy, de cara a los desafíos que hemos debido enfrentar en el mundo de la macroeconomía y de la disponibilidad de crédito para el avance en la transición energética. Para en el club, nuevamente daros las gracias de acordarnos de nosotros para poder prestar nuestra casa y poder contribuir a la difusión de esta obra, y sobre todo un privilegio en poder aportar también en la organización y en la difusión de este material. Así que Antonio, Joan y Maite, como siempre, muchísimas gracias por acordarnos de nosotros. La temática de esta obra, como decía, se centra fundamentalmente en aspectos relevantes en que nos van a permitir conseguir acelerar la transición energética, que se están desarrollando los objetivos marcados en un año en donde, si lo vamos a poder caracterizar, el 2023, yo creo que va a ser denominado el año de la duda, el año de la duda si vamos a conseguir, el año de la duda si vamos a seguir, el año de la duda si vamos a alcanzar. Lo bueno es que estoy y creo que estamos en un foro donde nadie tiene dudas, y eso es lo importante. Entonces, creo que por ir alcanzando esas dudas, la verdad es que las necesidades de acelerar esta movilización y esta gran cantidad de flujos de dinero de inversión que se van a necesitar para desarrollar esta transición, es muy importante el poder compartir los documentos que están hoy día contenidos en este libro. Según la Agencia Internacional de la Energía, que nos pone a veces unos ciertos llamados de atención, llevamos acumulados al 2023 del orden de 1.8 billones de euros de inversión. Pero nos hace un llamado de atención muy claro y nos dice que necesitamos 4.5 billones al 2030, con lo cual, si no tenemos recursos, podemos tener muchas ganas, muy buenas intenciones, pero no alcanzaremos nuestras metas. Y en España, el propio PNIEC, que está en revisión, pues también nos pone una meta y nos dice que necesitamos del orden de 296.000 millones de euros de inversión al 2030. 85% de esa inversión se prevé que provenga del sector privado. Por lo tanto, pues los desafíos siguen siendo no menores. La incertidumbre geopolítica no nos deja descansar. Cuando el conflicto en Rusia o el conflicto en Ucrania comienza a socializarse, y no digo que con eso aceptarse, pues nos surge ahora un nuevo conflicto en Israel. Y eso no hace más que alterar los mercados ya muy sensibles, producto de los trabajos que los bancos centrales están haciendo sobre la economía. Yo creo que es importante tener claro que no resultará fácil conseguir estos volúmenes de inversión, pero nos los tenemos que plantar como desafío y claramente son la manera de que podemos llegar a trabajar en la descarbonización de la economía. El libro ya lleva un título bastante sugerente, que es Finanzas Sostenibles, un compromiso ambiental, social y de buen gobierno. Con lo cual, creo que el desafío está puesto, la lectura creo que es altamente recomendable, los diferentes artículos en que se recoge la aproximación hacia las finanzas sostenibles, no solo del prisma del sector bancario, no solo del prisma del sector financiero, sino que también desde el prisma del sector energético. Yo creo que cómo el sector energético se posicione de cara a conseguir esta inversión, y no solo digo de los actores, sino que digo que también desde el mundo político y del mundo de los reguladores. El libro también nos acerca a aspectos relacionados con el mundo de ESG, y creo que ahí hay conceptos muy interesantes que están tratados sobre el marco regulatorio que debe existir hoy día en el mundo de ESG. Cada día comienza a ser más importante la financiación verde, cada día la actuación del mundo de ESG sobre el mundo financiero y de los actores del mundo de la financiación es más relevante desde el punto de vista de la captación de recursos, y creo que en este mundo tan agitado de la energía, pues no es un buen compañero el tener un mundo tan agitado desde el punto de vista financiero, y creo que el libro sí contiene material importante para poder encontrar ciertas servidumbres.
No me quiero extender más y quiero dejar con la palabra a nuestro querido Antonio. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en el simposio, en la redacción del libro y sobre todo en el trabajo de difusión que se hace, y os recomiendo que lo leáis porque artículo por medio se llega siempre al final, ¿eh? Y es muy interesante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, bien, perfecto, gracias. Gracias especialmente pues, al presidente del Club Español de la Energía, Mario Ruiz Tagle, pues, para acogernos, digámosle, hospitalariamente en este sitio que se ha hecho ya pues, una tradición entre las relaciones de FUNSEAM con el Club Español de la Energía. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Agradecemos mucho la presencia en la presentación de este libro, que también es casi una tradición en las actividades de FUNSEAM, y claro, en estos momentos de tanta incertidumbre y tanto cambio, hablar de tradiciones suena de una cosa de Carlomagno, pero bueno, no creo que esté mal mantener algunas tradiciones, ¿no? Bueno, aquí evidentemente quiero expresar un agradecimiento especial a las compañías patronas que hacen posible todas estas iniciativas. Gracias, por lo tanto, a la Fundación Repsol, a la Fundación ACEPSE, a Exolum, a Naturgy, a la Fundación CEPSA, a EDP Renovables, a Redella y a Enagas, pues por la colaboración y el trabajo conjunto en FUNSEAM, pues para básicamente impulsar la sostenibilidad en nuestro sector. Llevamos ya pues más de 10 años. En el momento en que esto se creó, bueno, pues era un tema interesante, pero que no estaba precisamente en el número uno de interés de mucha gente, y hoy en día pues yo creo que el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo es bueno. Como ha dicho muy bien Mario, el título del libro es muy claro: Finanzas sostenibles, y por lo tanto un compromiso ambiental, social y de buen gobierno. Es evidente que en las empresas en general y en las empresas en concreto del sector energético, bueno, pues la importancia de los términos de ESG, sobre todo, pues todas las compañías prácticamente tenemos mucho inversor internacional, y hace quizás 10, 12, 14 años, bueno, pues había una cierta preocupación por esto, un cierto interés. Hoy en día es prácticamente una exigencia que somos perfectamente conscientes que tenemos que dar salida a muchos otros temas evidentes, pero además a los temas de ESG, ¿no? Lo comentabas tú también, bueno, la guerra en Ucrania ha acelerado probablemente el proceso de descarbonización que tenemos todos asumido como necesario, pero probablemente a veces se discute si lo hace más lento y tal. Yo pienso sinceramente que sí, que lo acelera. Lo que pasa que, bueno, pues tendremos que ver cómo y de qué manera, ¿no? Por la Unión Europea, ya sé que esto lo sabemos todos los que estamos aquí, pero hay que decirlo, antes de esta guerra de Ucrania o de la invasión rusa de Ucrania, pues no teníamos exactamente una política común energética. Evidentemente había políticas de la Unión Europea que influían en el sector energético, por descontado, pero no existía una política común propiamente dicha, y es evidente que desde entonces, pues bueno, la Unión Europea en año y medio ha hecho un esfuerzo enorme para enunciar una política común con tres grandes vectores, lo conocemos todo: un vector medioambiental, un vector, llamémosle, de seguridad de suministro, que evidentemente existía en cada país, pero no como una política común, y las empresas lo teníamos muy claro, pero no había una política común. Y después también, ¿por qué no?, en lo que llamamos price affordability, unos precios competitivos y una política de precios. Hoy precisamente se está discutiendo en el fondo, en la reunión de ministros y ministras de energía, pues entre otras cosas, temas que afectan a la estructura de precios, ¿no? Ahí también yo diría, nos podemos a veces decir, oh, es que esto va lento y tal. No le podemos pedir a la Unión Europea que en un año y medio sea capaz de hacer una política común, que en otras cosas ha tardado 20, 30 años, ¿no? Por lo tanto, estamos en un proceso de mucho cambio, tú lo decías, de mucha incertidumbre. Creemos que tenemos más o menos las guías para hacerlo, pero bueno, pues vamos a andar y vamos a ver exactamente qué regulaciones pagan, ¿no? El tema financiero, bueno, es evidente que en cualquier actividad económica el tema de las finanzas es clave, pero probablemente en este momento
en un sector energético que está frente a una política de transición energética que, aunque hace tiempo que se hablaba de ella, empieza a estar ya muy definida, no solo en Europa, sino casi en todas partes del mundo. Y después, con los problemas derivados, por desgracia, de la guerra de Ucrania primero, ahora mismo, pues la situación de muchísima conflictividad de Israel con Hamas, etcétera, bueno, pues también va a influir, de hecho está influyendo ya en los precios, etcétera, es inevitable. Por lo tanto, es bastante evidente que el sistema financiero va a tener un papel protagonista en todo este proceso de transición, de descarbonización, de mayor seguridad de suministro. Y algo que también parece un cliché, un tópico, pero que es verdad, ahí la colaboración público-privada es fundamental. Ni las empresas solas podemos tirar adelante este proceso porque necesitan normas legales, permisos, etcétera, ni las administraciones, tampoco ellas solas, por mucho que puedan legislar, si no tienen detrás unas empresas dispuestas a invertir y un sistema financiero que esté dispuesto también a favorecer esta inversión, pues la verdad es que no podemos estar ahí. Yo creo que el sistema financiero, normalmente todos los que pedimos préstamos o hablamos con los bancos, normalmente nos quejamos siempre, pero permitidme que no me queje. Yo diría que el sistema financiero, en términos generales, ha visto claro que en el tema de la transición energética había que apostar y ya no es una teoría. El sistema financiero está interesado en esto, los bancos más importantes, incluso bancos medianos, tienen ya incluso personas especializadas en todo este tipo de financiación y, por lo tanto, yo me atrevo a decir que haremos la transición energética, entre otras cosas, si hay un sistema financiero europeo y mundial que está perfectamente identificado con estos problemas y que, por lo tanto, está dispuesto a facilitar financiación para temas, no lo olvidemos, que representan cambios tecnológicos, por lo tanto, con una cierta incertidumbre, que presentan de alguna forma no un business as usual, sino que todo el sector y las empresas y los clientes se tienen que acostumbrar a nuevas situaciones, ¿no? Por lo tanto, este es un poco el esquema en el cual estamos. El proceso de descarbonización, pues no lo voy a explicar aquí. Oye, pues está claro que tiene una necesidad de un mayor proceso de electrificación. Dentro de este proceso de electrificación, esto tiene que ser fundamentalmente con más renovable. No nos sirve solo el renovable que ya tenemos. Queremos incrementar el porcentaje de renovable en la energía. Y también es cierto, habrá que ir a una disminución ordenada de los combustibles fósiles, pero todo esto tampoco se va a hacer de repente y apretando un botón, ¿eh? Y por lo tanto tendremos que disponer de otras soluciones como pueden ser los llamados gases renovables, el biometano, el biogás, el hidrógeno verde y las diferentes formas de hidrógeno que darían para estar hablando mucho rato y no en el momento Mario y yo nos encontramos para cuando, colores. Efectivamente, para todos los colores valga la explicación, ¿no? Aquí dentro, bueno, es evidente que en este momento la Unión Europea está en un proceso tanto de reflexión, llamémosle metodológica y de regulación, como incluso de reflexión, llamémosle económica, de dar ayudas a todo este proceso de transición en términos generales y en concreto, entre otras cosas, bueno, pues para los procesos de gases renovables y en concreto de hidrógeno. No voy a entrar en el detalle, simplemente decir que estamos, yo diría, en las puertas, no sé si esto va a durar 6 meses, 12, 18 meses, de cambios importantes. Primero en la regulación, después también en las formas de ayudar, de financiar, de alguna forma de incentivar también, de alguna forma, esto hay que hacerlo, esto quizás no, y bueno, y también de ver, por qué no decirlo, sistema de prueba y error. Todo lo que sea incorporar nuevas tecnologías no siempre es matemáticamente, incluso tecnologías como la de la electrólisis, que son perfectamente conocidas, pero lo que estamos intentando hacer ahora es escalarla, más volumen, más cantidad. Bueno, pues esto también plantea las necesidades de adaptación técnica. Por lo tanto, estamos delante de un verdadero cambio en donde los marcos regulatorios, ahora hablo aquí de la Unión Europea, son evidentes que los necesitamos. El sector energético es un sector hasta cierto punto, como diría yo, regulado. Es decir, quizás no lo es tanto como el sector financiero, pero es un sector muy regulado en muchas actividades, por razones de todo tipo, lo es incluso en temas de competencia, por lo tanto, no hace falta decirlo aquí, necesitamos una regulación que sea única para toda la Unión Europea, que sea razonable, y no lo olvidemos
que nos permita también no abandonar la idea. No solo estamos haciendo un proceso de transición energética, de descarbonización, que es evidente que es el objetivo, sino también un proceso para intentar mantener nuestra industria y nuestra competitividad en Europa, ya no hablo de España, en toda Europa, viva, y por lo tanto que podamos funcionar. Ahí, por lo tanto, no voy a entrar en detalles. Las normas que ha tomado la Unión Europea ya, el Repower Europea Union, etcétera, están en marcha. Y simplemente apuntar, porque no es una crítica en absoluto. Estados Unidos, que tiene todo el derecho, pues como bien sabéis, ha tirado adelante, en fin, o al menos ha esbozado una normativa, el Inflation Reduction Act, que es una normativa básicamente para desarrollar procesos de transición energética, de hidrógeno verde, etcétera, pero que al mismo tiempo conlleva de una forma muy honesta, en fin, y legítima, pues un proceso, no sé cómo llamarle, de reindustrialización del país. Es decir, que para acceder a estas ayudas, bueno, pues tú tienes que tener, empresa X, tienes que tener unas determinadas instalaciones en Estados Unidos. No sirve que tú estoy simplificando, perdóname, funcione en otro sitio, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que ser consciente de esto de aquí, ni ser inocentes ni tampoco ser autosuficientes, y pensar que avanzaremos por este camino. Termino un poco diciendo, a ver, el problema de transición energética y la emisión de carbono, etcétera, de CO2, es un problema global. Sé que lo sabemos todos, pero no lo olvidemos. El que en un rincón lo pudiéramos hacer mejor es fantástico, pero eso en principio no soluciona el problema de todo el mundo. Por lo tanto, hay que tener un cierto, no sé cómo llamarle, grado de colaboración y ponernos ahí. La Unión Europea ha planteado unos objetivos que creemos que son factibles para el año 2050, pero también recordemos que son unos 27 años a partir de hoy, y en 27 años yo no me atrevo a decir qué inventos tecnológicos o qué cambios podrán haber. Seguramente muchos, y lo digo en sentido positivo. Por lo tanto, tampoco es fácil hacer como le gustaría a lo mejor, pues no sé, a un economista muy serio que dijera, dígame usted exactamente qué van a hacer entre el 2042 y el 2044 en su empresa. Pues mire, ya me gustaría decírselo, pero probablemente, no porque no lo sepamos en general, ¿no? Pero no me dé el detalle y dígame exactamente la cuenta de resultados, cuál va a ser. Pues vamos a depender del ritmo de todo esto. En definitiva, la anticipación es clave. El sector energético español en concreto, yo creo que se ha adelantado. O sea, es uno de los sectores en Europa que están más en línea con esto. Nuestras grandes compañías, nuestras medianas compañías, incluso la mayor parte de clientes de un cierto volumen, que son, digámosle, los que al final va destinado todo esto, son los primeros que están pidiendo, que están comprometidos con la transición energética y que están pidiendo, oye, pues ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que invertir algo, pues a ver si lo podemos hacer. Por lo tanto, estamos en este proceso y modestísimamente en este terreno, pues FUNSEAM, bajo la dirección de la catedrática Maite Costa, pues bueno, ha hecho un trabajo en los últimos años que ahora, viéndolo en una cierta perspectiva, parece que es que éramos muy inteligentes y lo sabíamos. No sé si lo éramos, pero sí que intuimos que por aquí podían ir los tiros y bueno, pues esto es un poco lo que ha hecho la Fundación, lo que ha hecho y lo que está haciendo la Fundación. En fin, yo diría que este es un reto que tenemos todos para impulsar la sostenibilidad, que hay un proceso de transformación tecnológica importante, pero no solo tecnológica. Esto tiene temas financieros importantísimos. No he dado cifras de las inversiones de la Unión Europea, porque yo casi como ingeniero ya me he acostumbrado a que cuando das cifras tan enormes, en general yo el primero, perdemos el orden de magnitud, 200.000 millones, tal, no sé qué. Mira, hay unas inversiones importantísimas que habrá que ver cómo somos capaces de hacerla y evidentemente necesitaremos un sistema financiero, no ya español, europeo, que esté detrás de eso, ¿no? Pero además hay transformaciones humanas, tecnológicas y especialmente, déjame decirlo así, de nuestros clientes, es decir, a los sectores a los que se le vende energía, se le proporciona energía, son los que en realidad tienen que tener esto para poder seguir trabajando, crear puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Y ya no hablemos de temas geopolíticos que evidentemente los tenemos todos en la cabeza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un poco, modestamente, el papel de FUNSEAM es ayudar a este proceso de transición y por esto, pues un poco la presentación hoy de este libro aquí.
termino yo ya, que creo que me he pasado de tiempo. Agradecer primero a todos los autores y asistentes al simposio que se celebró en febrero. Ven ustedes que ya llevamos, creo que son 2 años o 3, que presentamos el libro en el mismo año en que se hizo el simposio. Antes tardábamos más y bueno, podíamos incluso hacerlo un poco antes, pero en fin, en ello estamos, ¿no? Después, por descontado, a los editores, que los veo ahora aquí, a José Luis García Delgado y a Juan Carlos Jiménez, sin los cuales el libro no existiría. O sea, habría existido el simposio, todo esto estaría muy bien, pero el libro no existiría. Y por descontado a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, Maite Costa, y al director general de FUNSEAM, Joan Batalla, que está aquí, sin los cuales tampoco FUNSEAM funcionaría, no nos engañemos. O sea que, en fin, esto es un poco lo que tenemos, ¿no? Y por descontado, pues volver a decir, dar las gracias al Club Español de la Energía, a su presidente, Mario Ruiz Tagle, a su director general, Arcadio Gutiérrez, que está aquí también y que nos acoge, como siempre, pues cariñosamente y con mucho interés. Y también decir que hoy, pues esto ya no me corresponde a mí, lo va a hacer Maite Costa, vamos a tener aquí el placer de que la directora general de la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, Migui Clavera, que está aquí presente, pues nos va a hacer nos va a hacer la clausura de esta presentación. Muchas gracias, Migui. Pues nada, yo le doy la palabra ahora a Joan Batalla y agradezco nuevamente a todos vosotros y vosotras pues que estemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Club Español de la Energía, directora general de DIRSE, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética. Yo la verdad es que voy a ser muy breve. Estaba previsto que hiciera una reseña, pero la verdad es que es un placer intervenir detrás de los 2 presidentes que te facilitan el trabajo de reseñar los contenidos. Y tampoco no quisiera robarle tiempo a la destacada ponente que tenemos hoy precisamente para seguir abordando la cuestión de los criterios ESG y de las finanzas sostenibles. Y con esa brevedad sí que dedicaré 2 minutos, muy en la línea de lo que comentaba el presidente, de agradecimientos. Es la edición 11 de este libro y todos, salvo 2 años de paréntesis que lo tuvimos que hacer online, se han hecho en esta casa. Por lo tanto, agradecer al Club Español de la Energía, agradecerte, presidente, agradecerte, Arcadio, Laura, todo el equipo del EnerClub, que nos brindéis de nuevo la ocasión de hacerlo aquí. Para nosotros, ya antes lo decía de broma, cuando unos minutos antes de empezar, es como si estuviera en mi casa, con lo cual digo, no sé si Laura o Arcadio algún día me dirán algo de, bueno, ponte en este despacho, ponte en el otro, que queda un poco feo, pero la verdad es que es un placer, muy sinceramente, es un placer. Agradecer, como no, lo decía el presidente, a las empresas patronas, sin duda, sin la contribución, colaboración, generosidad de todas las empresas patronas, no sería posible este trabajo de análisis, de estudio de la situación y los retos del sector energético. Yo creo, ya llevo unos años en el sector y siempre es un sector de enorme complejidad, pero lo que es susceptible de empeorar, perdón la expresión, siempre se complica, con lo cual estamos ante un momento de desafío y, como decía el presidente, donde las finanzas sostenibles van a jugar un papel clave. Mario comentaba en su intervención los volúmenes que se han movilizado de inversión en el sector energético. También comentabas los volúmenes que todavía son necesarios traccionar y yo creo que en este caso, en este ámbito, obviamente la movilización de esos recursos, de esas finanzas sostenibles, sin duda es un reto. Y de todo eso hablamos en el simposio de este año, en el mes de febrero, y contamos con destacados expertos en el mundo de las finanzas sostenibles, pero también en lo que es la implementación de criterios ESG en el mundo empresarial. Quisiera agradecer, veo algunos por aquí, a los 20 ponentes que, además de su generosidad participando en el simposio en febrero, también han participado en el libro. Y, cómo no, agradecer, pues obviamente lo decía el presidente, a José Luis García Delgado, a Juan Carlos Jiménez. Yo lo hago todos los años porque además es un ejercicio que creo que es necesario, porque somos todos conscientes cuando finalizamos el día 5 o la primera semana de febrero el arduo trabajo que tenemos por delante
para conseguir que en un plazo que es muy ajustado podamos tener esa obra editada y que nos sirva también como preámbulo, presentación de lo que es la siguiente edición del simposio. Y como no, también en la parte de, obviamente, de coordinación técnica de esa edición, a Débora Púa, que desde la Fundación hace un trabajo imprescindible a la hora de garantizar la calidad y el rigor de la obra. Nada, no voy a extenderme. Simplemente comentarles ahora al final de este acto de presentación, cuando se les haga entrega del mismo, verán lo que es el carácter que hemos querido darle a la obra, un carácter donde no única y exclusivamente nos centramos en el sector energético. Yo creo que es importante y es la voluntad de la Fundación ser capaz de abrirnos y ver lo que se está realizando en otros sectores, en otros ámbitos, a la hora de movilizar esos recursos tan necesarios. En este sentido, la obra veréis que está estructurada en tres grandes bloques. Un primer gran bloque centrado en lo que es la experiencia de la incorporación de esos criterios de buen gobierno, de sostenibilidad medioambiental, en el ámbito de las finanzas, en el sector bancario y en el sector de las telecomunicaciones. Ya lo hicimos también hace 3 años con motivo de la innovación, la digitalización del sector energético, donde creemos que como sector se ha hecho muchísimo, pero con toda la modestia también podemos aprender de otros sectores que sin duda pueden aportarnos lecciones y enseñanzas sobre el proceso. Asimismo, el sector energético ocupa un papel destacado. La industria, lo decía el presidente Jardén, es consciente del desafío enorme que tenemos por delante y lleva muchos años tratando de impulsar la sostenibilidad, incorporando esos criterios de naturaleza social y ambiental en la toma de decisiones. Pero sin duda la transformación es tan relevante que es necesario acelerar el cambio. Y una apuesta a nivel corporativo donde irrumpe con fuerza, seguro que Miguel lo explicará con muchísimo más detalle, por lo tanto no voy a extenderme, con la incorporación de esos criterios de buen gobierno en el ámbito de la toma de decisiones. Hemos estructurado esta obra en estos concretos y obviamente con las contribuciones destacadas, que yo creo que es muy importante, de la subgobernadora del Banco de España, que nos explica el papel de los bancos centrales, el papel de la regulación, el papel de la supervisión a la hora de movilizar los recursos. Y también tuvimos el placer, y contribuye en la obra, de la visión del presidente del Instituto de Crédito Oficial, José Carlos García de Quevedo, donde no solo es importante, o mejor dicho, si bien es muy relevante la supervisión y la regulación, no menos importante es la canalización de esos recursos financieros hacia el tejido productivo. Yo creo que son 2 reflexiones, 2 capítulos muy relevantes a la hora de ver los cambios que se están produciendo en este ámbito concreto y la forma acelerada en que se están produciendo. Y no quisiera finalizar sin agradecer, nos ha acompañado en muchísimas ediciones, pero en esta ocasión con una contribución en la obra de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que sin duda en sus palabras nos aporta su visión de la necesidad de avanzar en la transición de la mano de señales económicas, de señales regulatorias que permitan reorientar la situación actual hacia lo que es la consecución de los objetivos climáticos. Yo creo que es una obra muy completa que nos permite adentrarnos en el mundo de las finanzas sostenibles. Sin duda un gran reto, como también será, y el presidente lo comentaba, decía, tenía aquí apuntado, presidente, tú decías al final de tus palabras, industria y competitividad, importancia. Y ahora me van a permitir mi minuto de comercial para que les pueda decir que el año que viene precisamente hablaremos de competitividad y transformación, descarbonización del sector industrial. Invitaros el día 5 de febrero al simposio empresarial, el día 6 de febrero al simposio académico, donde bajo el lema o bajo el título Estrategia Cero Emisiones Netas por una industria competitiva y sostenible, creo que será un tema muy relevante en la medida que tenemos que hacer compatibles y conciliar los objetivos de competitividad, de reindustrialización y de transición energética. Muchísimas gracias y nada, cedo la palabra a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética para que pueda introducir a la ponente destacada que tenemos hoy para acabar hablando de finanzas y el reto de la sostenibilidad. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, presidente de NERClub, presidente de FUNSEAM y Enagas, director de FUNSEAM, ponente, conferenciante. Bien, ¿por qué y qué satisfacción supone que Miwi Clavera Maestre sea la persona, la experta que va a presentar este libro? Está relacionado, obviamente, no puede ser de otra manera, con su larga trayectoria profesional, focalizada en la governance y en la cooperación entre instituciones públicas, privadas, tercer sector. El ámbito social, dentro de los tres grandes objetivos que son medio ambiente, governance y el ámbito social, vertebran una parte muy relevante del discurso que da contenido a la responsabilidad o a la función que las empresas tienen en el alcance del modelo de desarrollo sostenible. El modelo de desarrollo sostenible nos implica a todos. Nos implica a las instituciones públicas, implica a los ciudadanos e implica a las empresas. Y las empresas, justamente, como decía Antonio Jardén, en una cada vez más estrecha colaboración público-privado, tienen un papel esencial, un papel clave, más que en el papel convencional de la maximización de beneficios, de crecimiento de la economía y de generación de empleo, que es el manual habitual que rige la ruta de la función empresarial en nuestro marco económico. Hoy las empresas son el compañero, aliado, socio necesario del sector público. La relación entre el sector público y el sector privado es de naturaleza distinta. Ya no es para diseñar unos incentivos que ya vayan bien a unas inversiones de una empresa, sino es para compartir unos objetivos que no se alcanzarán si las empresas tampoco están implicadas. Y eso es un mundo nuevo, en este nuevo capítulo de nuestras existencias, bastante diferente, tanto en lo profesional como incluso en lo vital, que también lo hemos de cambiar, como en este caso consumidores, que sería de energía. Ese papel clave de las empresas se explica porque ese objetivo de sostenibilidad significa crear unos activos, un patrimonio, unas externalidades positivas para el conjunto de la sociedad que sirvan tanto para el momento actual como para salvar las generaciones futuras. Y es muy diferente de todos los enfoques que la teoría económica hasta ahora nos había aportado. Y digo hasta ahora en un sentido de largo recorrido hacia atrás, porque hay contribuciones ya de los años 70 que permiten hacer incursiones desde este enfoque. ¿Y por qué las empresas van en este momento a tener necesariamente, o cómo lo van a hacer, que dar cuenta de ese compromiso? Pues a través de por ejemplo, la directiva del 14 de diciembre de 2022. Esa directiva obliga a las empresas a dar cuenta de no su responsabilidad social, que eso es el pasado ya, sino de ese compromiso con el objetivo sostenible. De eso que se mide en el tema de las emisiones, el tema de cómo gestiona la ética dentro no de la empresa solamente, sino dentro de su grupo, cuáles son las características éticas de sus proveedores, cuáles son las características éticas de sus clientes. Esto, si nos situáramos una decena o dos de años atrás, pensarían que es una voluntad de algunos que están, digamos, fuera de la órbita de lo que considerábamos o se consideraba normal. No, pues esto es lo que será necesario, que quienes estáis en el mundo de la empresa sabemos además que es un tema bastante complejo. Y precisamente el hecho de que se haya creado
una asociación que asume la responsabilidad que tienen la función de los directivos en sostenibilidad, creo que es un paso institucional muy importante. Y la directora de DIRSE, que es la asociación, Migüe Clavera Maestre, lleva ya tiempo trabajando en este ámbito. Después de acabar su licenciatura en Ciencias Políticas en Deusto y un posgrado en Cooperación y Gestión en el tercer sector y un máster también de RSC y Sostenibilidad, inició su trayectoria con el ejercicio profesional en instituciones, en empresas, en organizaciones del tercer sector. Es una experta en cooperación internacional, en organismos de Naciones Unidas, en los ámbitos de la gobernanza, en ese punto que incorpora precisamente la directiva de diciembre del 22, que es la exigencia de los derechos humanos en aquellos países que son proveedores o que tienen filiales, las empresas con sede social en Europa. Es, por tanto, la persona que nos va a hablar y nos va a presentar el libro de hoy desde su conocimiento en, digamos, muchas partes del mundo, en América Latina, en Caribe, en África, en Europa del Este, y le agradecemos su presencia y que dirija, que realice la conferencia que todos estamos deseando escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Creo que tenéis demasiadas expectativas en mí, que queda muy poquito tiempo, pero bueno, para no ser menos, yo también quiero agradecer al Club Español de la Energía por acogernos, a FUNSEAM por haber pensado en DIRSE, en la Asociación Española de Directivos, que este año cumplimos los 20 años, para estar aquí. Y a todos los presentes y los que están en la mesa acompañándonos, ¿no? Yo, más que presentar el libro, que el libro ya lo han presentado, y en el cual veo a muchos amigos y que trata muchísimos temas, y esto de hacer spoiler de los libros pues no me gusta mucho, voy a aprovechar para ir un poquito más allá. ¿Vale? Y voy a partir de lo que son los criterios ASG, como me gusta decirlo a mí, en vez de ESG en inglés. De hecho, tenemos una apuesta dentro de la asociación. Nos hemos jugado una comida en el Zalacaín, a ver si dentro de 3 años seguirán diciendo en España ESG o habremos conseguido que se llame ASG. Yo soy de las que votaba por ASG, así que de momento creo que lo tengo un poco difícil ganar esa comida. Pero bueno, si me podéis apoyar desde el club, yo os lo agradezco, ¿vale? Entonces, bueno, yo quería aportar todo esto desde el punto de vista de las personas que trabajan en la sostenibilidad, ¿no? de lo que nosotros llamamos los DIRSE. El punto de partida son los propios criterios, la A, la S y la G, que nos ayudan mucho a entender ese concepto tan amplio que es la sostenibilidad y que muchas veces cuesta visualizar porque cada vez toca más temas y además en más profundidad y con más tecnicismo. Entonces, en ese aspecto, lo que son los criterios ASG nos ayudan a ordenar y a darle contenido a la sostenibilidad. Pero puede a veces igual encorsetarnos demasiado y hacernos olvidar que estos criterios que son usados y que provienen del mundo inversor y del mundo financiero y que ayudan a catalogar y a hacer ratings de las inversiones, nos hagan perder un poco el bosque del porqué de la sostenibilidad. Y por eso quería aprovechar, aunque todos los que están aquí presentes seguro que lo saben, cuál es nuestro concepto de sostenibilidad desde DIRSE.
Nosotros entendemos que tanto si hablamos de responsabilidad social corporativa como de sostenibilidad, estamos hablando de dos caras de una misma moneda, ¿no? Que es la gestión de los riesgos y el aprovechamiento de oportunidades. Todo ello relacionado con el desarrollo económico, ambiental y social. Y con una forma de hacerlo, que es lo que entendemos que es el buen gobierno corporativo. Todo esto ahora mismo bajo un paraguas que es el cumplimiento de la ley. Hacía unos años en los foros de sostenibilidad lo que se discutía es que si había que hacerlo por la ley o con la ley o sin la ley, si tenía que ser voluntario o no. Ahora este debate yo creo que se ha esfumado porque la reglamentación es tan potente que nadie se plantea que esto tenga que ser ya voluntario, o sea, no es voluntario, es obligatorio y mandatorio. Y creo que es importante que también se pone el foco en la viabilidad y la rentabilidad económica. Quiero decir que todo esto funciona porque funciona una empresa que tiene unos fines también de desarrollo económico. Y todo esto es la sostenibilidad, no solo la parcela de los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno que nos ayudan, pero que nos pueden de alguna manera coartar. De hecho, nosotros, la asociación, como os comentaba, acabamos de cumplir 10 años y pasamos de denominarnos Asociación de Directivos de Responsabilidad Social a Directivos de Sostenibilidad ASG. En estos 10 años, pues si al principio se reunieron 15 profesionales ahí que nadie les conocía y que nadie les entendía para crear esta asociación y que casi no había ofertas en el mercado, pero tenían muchísimo entusiasmo y nadie les hacía mucho caso, hemos pasado a una asociación con más de 750 profesionales, compartiendo más de 70 ofertas de empleo relacionadas al mes y con mucha incertidumbre también, como se ha comentado aquí. ¿Cuáles han sido los aceleradores que entendemos nosotros que han motivado este cambio bestial de lo que hace 10 años a este momento? Bueno, ahora tenemos aceleradores todos los días, pero digamos que nosotros entendemos que hay unos puntos de inflexión muy claros, ¿no? Uno es el mundo financiero, que es el que aquí se ha nombrado y por el que este libro, digamos, tiene mucha relevancia para nosotros. El mundo inversor ha sido un acelerador, han sido los primeros que han pedido a las empresas y han demandado y les han exigido determinadas informaciones en relación a estas temáticas a la hora de categorizarlos o catalogarlos, pero también es cierto que tenemos una crisis climática cuyos efectos, aunque han sido avisados desde hace tiempo, los estamos empezando a sufrir en primer término pues recientemente, y también, como no, el momento coronavirus que nos movió, digamos, los suelos a todos, ¿no? Que obligó un poco a las empresas a replantear su modelo de negocio y que nos hizo ver que había riesgos que no estábamos contemplando en las cadenas de suministro y en muchos otros ámbitos, y que todo esto, digamos que ha sido un caldo de cultivo que ha acelerado que los temas de sostenibilidad estén como más pujantes en la empresa. De todas maneras, la evolución en todas las empresas no ha sido igual, ni es lineal. A nosotros nos gusta hablar de esta escala, pero hay muchísimas clasificaciones para entender, no es la única, ¿no? Digamos que esto tiene mucho que ver no solamente con el directivo de sostenibilidad, ni mucho menos, sino con el CEO de las compañías. Es decir, si los mayores de las compañías, los que están arriba, no ven la sostenibilidad como algo que les ayuda a mejorar sus negocios y su modelo de gestión, difícilmente podremos avanzar. Y en ese camino, pues los CEOs también, no todos opinan lo mismo, aunque aquí parezca que sea el discurso mayoritario,
no lo es, ni mucho menos cuando hablamos en los despachos y sin micrófonos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entendemos que dependiendo de la compañía y de la manera en que el CEO vea, podemos estar en un estadio que llamamos el de comunicar. En ese momento es un momento en que desde la compañía se entiende que los temas relacionados con la sostenibilidad o lo que está haciendo la compañía relacionado pues, con el voluntariado corporativo, acciones de filantropía con la comunidad, todos esos temas pues conviene ponerlos en valor, ¿no? También temas medioambientales, conviene ponernos en valor y darlos a conocer. Eso diríamos que estamos en el estadio más inicial. Luego hay otra etapa en la que empieza a verse esto como, bueno, comenzamos a ver ciertas ventajas en estos temas relacionados con la sostenibilidad, con este modelo. Vemos que nos puede ayudar a la hora de analizar los riesgos y gestionarlos, y también nos puede ayudar a identificar nuevas oportunidades de negocio, nuevos servicios, ¿no? En ese sentido lo hemos llamado la etapa de mejorar. Luego hay un siguiente nivel en el que se dice, bueno, tenemos una especie de política o estrategia de sostenibilidad que está por un lado, ¿no? Que la hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, pero conviene alinearla con la estrategia de negocio de la compañía. No podemos tener una estrategia en paralelo o tangencial por un lado y nuestro modelo de negocio, nuestra estrategia de negocio por el otro. Digamos que esta sería una etapa de alineación. Y por último, la que hemos llamado de transformación es aquella en la que ya no hay una estrategia de sostenibilidad por un lado y una estrategia de negocio por el otro, sino que la propia estrategia de sostenibilidad está insertada dentro de la estrategia de negocio. Pues bien, para nosotros ese momento de transformación implica una serie de elementos que demuestran que la compañía realmente está en esta etapa, ¿no? Entonces, entre ellos destacaríamos pues, bueno, que tiene que haber un propósito masivo y transformacional. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que haya una intencionalidad. No basta con que nosotros reportemos que tenemos un impacto positivo, sino que tenemos que tener una intención en conseguir ese impacto. Además, ese impacto tiene que ser liderado y tiene que ir más allá de un discurso más a nivel comunicacional. Tiene que estar integrado en el modelo de toma de decisiones a todos los niveles. El modelo de gobernanza debe incluir también incentivos que estén alineados con él, por ejemplo, en la retribución de la alta dirección. Tiene que haber una estrategia, tiene que haber unos indicadores, tiene que haber una evaluación de todo eso, y todo esto se tiene que ver reflejado en una cultura basada en prácticas a largo plazo. Digamos que esto es un resumen muy rápido, que no me voy a extender más, de lo que entendemos que sería una empresa que está en esa última etapa de transformación. ¿Quién lidera esta etapa? O quién está, no esta etapa, sino todas las etapas. ¿Quién acompaña a los CEOs en esa labor? ¿Quién es esa persona, como decía Teresa, que está desociandirse, ¿no? Pero que además está bregando en el interior de las empresas para que se consiga esta transformación? Pues es lo que nosotros llamamos DIRSE, pero que por sus siglas en inglés es el CSO. ¿Vale? El Chief Sustainability Officer. Y nosotros entendemos que este director de sostenibilidad cumple 3 roles que ahora voy a comentar. Un primer rol es un rol vertical, que es el que tiene que ver con su trabajo del día a día. Este rol vertical no es siempre igual. Tiene que ver con el diseño de las políticas de sostenibilidad, propiamente dicho, con la planificación de las estrategias y esos planes,
con el análisis de la materialidad o doble materialidad, la relación con los grupos de interés o stakeholders, con ese mapa de riesgos no financieros, con los famosos informes de sostenibilidad, con el cálculo del impacto positivo y con un montón de cosas más que van variando y que está evolucionando muchísimo. Y luego, otro rol horizontal, que quizá ahora es muy crítico, que es ese rol de segunda línea de defensa que llamamos, que es aquel cuyo trabajo consiste en inyectar la sostenibilidad en todas las áreas de la empresa. Ahí el DIRSE, el director de sostenibilidad, funciona como una especie de consultor interno que impulsa muchas veces acciones o proyectos que luego deja de liderar y que ya se queda en las diferentes áreas. Ese rol es sumamente complejo y es en el que muchos DIRSES están trabajando continuamente. Y luego un rol, ¿vale?, que le llamamos el pepito grillo o la mosca cojonera, que es el que creemos que nunca va a dejar de existir y que es muy difícil también de manejar, que es ese rol de retar a la organización. Porque la sostenibilidad, digamos que no es una cosa que tú llegas un día y dices, ya soy sostenible, ya he cumplido con los objetivos del 2050 y además antes de hora, ya he cumplido con... No. Esto no va de eso. Esto va de ir mejorando, de adaptarse a los tiempos, de escuchar a los grupos de interés. Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor y siempre tiene que haber alguien dentro de la organización que tenga esa vista panorámica y que nos recuerde un poco qué es esto de un modelo de excelencia basado en la sostenibilidad. Esto es un poco una foto que siempre ponemos de lo que es cómo la función de sostenibilidad no es únicamente del director de sostenibilidad, eso sería inviable, sino que debe ser asumido por las diferentes áreas. Por eso, de hecho, DIRSE, su congreso anual, que lo tenemos el 13 de diciembre, por cierto, los protagonistas no son los directores de sostenibilidad, sino que son los directores de las otras áreas, absolutamente imprescindibles para que esto funcione y realmente sea un modelo transformador. Voy a saltarme un poco para no extenderme demasiado. También quería comentaros que ese director de sostenibilidad tiene que tener una serie de competencias. Hay unas competencias técnicas que tienen que ver con ese rol vertical que hemos hablado, pero tiene que tener muchas mal llamadas soft skills, porque de soft tienen pocas, que son habilidades que les permiten precisamente con muy poco presupuesto conseguir que todos los demás hagan lo que tienen que hacer. O sea, meterse en casa de ajena sin aportar mucho dinero, sino mucho entusiasmo y ayudar a cambiar las cosas. Entonces, digamos que esas personas que son los DIRSES tienen que conseguir reunir esas competencias. Nosotros, para acabar, hablamos mucho de que, bueno, que en esta evolución de estos años, ¿no?, que hasta ahora, esto es una cosa tomada bueno, fue una reunión, creo que estaba Ramón Puello, Alberto Andreu y Viñuales, ¿vale?, de CODES, ahí reunidos, y empezaron a hablar de que los DIRSES eran o habían sido siempre como los salmones, ¿no?, de estos que están siempre ahí a contracorriente, luchando en las compañías, y que claro, pues habían desarrollado unas habilidades de resiliencia, de paciencia y de tal especiales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en este contexto actual, pues esto ahora ya no es así, porque ya a contracorriente no es. Lo que vemos es que hay muchos tiburones, ¿vale? Esto se ha convertido en un negocio, unas buenas oportunidades. El cargo de director de sostenibilidad empieza a ser apetecible porque empieza a subir de nivel, empieza a estar en los comités de dirección, entonces esto ya gusta más y hay mucha gente
que proviene de otras áreas, que no se plantearía nunca ser director financiero, pero que dice que esto de la sostenibilidad, pues en una semana o en un fin de semana, pues se puede poner al día, ¿no? Entonces, ante esto, y perdonad la cuña reivindicativa, pero me toca, como directora de DIRSE, nosotros reivindicamos un modelo de delfín, ¿vale? Nosotros nos queremos parecer a los delfines. ¿Quiénes son los delfines? Pues los delfines son animales juguetones, simpáticos, siguen cayendo bien, o sea, se necesita caer bien para conseguir el cambio, pero también son muy inteligentes y muy creativos, porque en este momento hay que seguir siendo creativos y hay que ser muy inteligentes para manejar esta nueva etapa de la sostenibilidad que tenemos. Y con esto acabo, porque si no me voy de la hora, tenía más cosas, pero yo creo que es un buen final. Bueno, con esto creo que nos ha dejado perfectamente motivados. Yo comparto plenamente que esto no es de horas ni de fin de semana. Será de conocimiento científico en muy poco tiempo y creo que nos has dejado un gran desafío. Ser delfín no es fácil, aunque es muy simpático, pero no es fácil. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y poder compartir esta tarde con vosotros presentando esta obra que de verdad os recomiendo que leáis, porque tiene artículos muy interesantes. Muchas gracias.